Hablamos anteriormente sobre los clubes sociales, los centros cívicos y los mercados. En este segundo video, siguiendo en el interior del Perú, vamos a hablar de dos tipologías importantes como son las iglesias y las viviendas. Y al final, algunas menciones de edificios que no entran en las tipologías que hemos visto, pero que también son necesarios de resaltar. Así que empecemos. Junto a la vivienda, el edificio del tipo religioso ha sido a lo largo de la historia uno de los que ha aportado mayores posibilidades de experimentación en cuanto a estrategias proyectuales se refiere. La arquitectura moderna permitió que esta búsqueda alcance niveles importantes en ejemplos como la Capilla de Ronchamp de Le Corbusier, la Catedral de Brasilia de Oscar Niemeyer o la Iglesia de la Riola de Álvaro Aalto, entre otros ejemplos igual de significativos. Básicamente se habla de auténticos laboratorios de forma, espacio, luz y estructura. En las regiones de Perú, los experimentos a partir de la arquitectura de las iglesias han sido ampliamente fructíferos, conciliando los aspectos sacros propios de la tipología con materias ambientales del sitio y búsquedas plásticas del quehacer artístico de sus proyectistas. La iglesia de las esclavas del Sagrado Corazón en 1962 es una obra maestra de Gonzalo Olivares, figura principal de la arquitectura moderna en Arequipa. Con una estructura audaz, la nave parece emerger o ceder al propio peso del concreto armado con el que está construido a través de fuertes láminas plegadas que levitan entre sí desde cualquiera de sus lados. Visible de manera distinta desde sus dos frentes y de la esquina, el edificio refleja liviandad escultural como si se tratase de un manto que se acomoda sugerente a su disposición simétrica. Al interior, la luz juega un rol de primer orden al meterse con particular antojo por las rendijas que dejan los muros, que luego son techos, y de esta manera la dimensión ritual del edificio está presente desde su aproximación externa hasta su recorrido interior gracias a la luz, símbolo de la divinidad, como a la presión que ejercen sus límites físicos verticales o diagonales, símbolos del mundo terrenal. La estructura consigue prominencia al quedar expuesta, al menos parcialmente. Las columnas se aproximan entre sí en su parte más alta, formando una estructura triangular indeformable, pero que contrasta con armonía con el movimiento y tensión espacial que genera la inclinación de los muros. Es de resaltar el trabajo de Gonzalo Olivares para generar una arquitectura propia, pero a la vez universal en Arequipa, lo que consigue en una prolífica obra construida de calidad y jerarquía a partir del concreto armado y el sillar, llevándolos a una experimentación formal y espacial sin precedentes en el Perú. En Trujillo, otro de los referentes regionales de la arquitectura moderna, Manuel Ángel Ganosa, en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en 1968, trabaja el concreto armado de manera sobresaliente y con clara influencia de las estructuras laminares como la de Félix Candela. Su aporte se refleja principalmente en el espacio interior. El espacio de inicio empieza amplio pero discreto, se reduce dramáticamente en el recorrido central, que es acompañado por la luz tamizada que se asoma por las celosías laterales para levantarse con prontitud en dirección al altar, donde se encuentra la aguja principal de la estructura laminar. El proyecto, de intenciones más puras y livianas, guarda diferencias con lo construido. A la cobertura le acompañan por cuestiones técnicas vigas laterales de abrupta presencia, lo que altera la ligereza original y por lo tanto gran parte del sentido escultórico del edificio, aterrizándolo a uno más cotidiano. De igual manera, los vanos que acompañan al ingreso no le hacen justicia a la dimensión sacra que sí posee la iglesia en su otro frente o al interior del recinto. Es un edificio del que pueden entenderse las intenciones primigenias por su cobertura atípica, que es la que llama la atención dentro del atiborrado conjunto de edificios complementarios y comunes que le rodean. En Huancayo, la iglesia San José de Picchus, diseñada en 1972 por Adolfo Córdoba y Carlos William, tiene búsquedas similares a los ejemplos anteriores, también a partir de una cobertura que intenta desprenderse de sus muros de apoyo y mostrar ligereza. Hay otra vez influencia notoria de Félix Candela. Desde el interior, el espacio es mucho más sugerente que visto de afuera. La escala va mutando y esto se consigue a partir de estructuras piramidales invertidas apoyadas puntualmente en columnas laterales. El ingreso de la luz, tamizada con vitrales de colores, es de lo más destacado de la propuesta al filtrarse entre la separación de los planos de los techos y de los muros que delimitan el espacio. Hay insinuaciones claras al manejo de la luz de Le Corbusier en Ronchamp. Por la parte externa no se aprecia del todo la audacia constructiva de la cobertura, que además de alguna sugerencia de su movimiento no otorga más señales.
De hecho, al concluir los laterales de forma completamente perpendicular al suelo, demuestra abruptamente que el lote se termina. Esto hace que toda la intención formal se vuelque en la fachada, donde además del cuerpo mismo del templo, se le antepone un portal de bienvenida que hace gestos similares a la cobertura. A pesar de ello, desde el interior del espacio no pareciera que el recinto está maniatado en un rectángulo, sino que se mueve tan libremente como su propio techo. En general, la iglesia coincide bastante con la iglesia de Ganosa en Trujillo al concentrar gran parte del aporte del edificio en la cobertura, la que en resumen refleja relación con el cielo o la divinidad. En ambos casos, el campanario juega un rol importante dentro de la composición al mostrarse como un cuerpo, aunque ajeno, esbelto y escultóricamente rebuscado, pero acertado, de igual relevancia que el mismo templo. Situación distinta al caso arequipeño al no contar con uno, mostrándose autosuficiente con su estructura plegada. Casos particulares y de avanzada simbología religiosa son las iglesias de Juan Reiser y Christian Hetkel, de formación suiza en Huánuco y Tarma. La Catedral de Huánuco, ubicada frente a la plaza principal de la ciudad, se enfrenta a un centro urbano ecléctico de alturas variables y lenguajes dispersos, lo que hace que la edificación en mención se muestre con notoriedad. De lote y planta cuadrada no deja espacio libre para exploraciones distintivas a partir de su cobertura, como en algunos casos anteriormente mencionados. Por ello, su campanario, sinuosamente fragmentado, recibe toda la responsabilidad de hacerse notar en todos los alrededores de la plaza. Su verticalidad se despliega proporcional a lo largo de toda la nave en sus dos frentes, que en esencia son bastante idénticos, lo que entrega la totalidad de su importancia a la torre esquinada. Esto hace que el ingreso no pueda entenderse con claridad de la plaza y tampoco de su otro frente, por lo que la jerarquía es mantenida por el campanario y lo demás se muestra como un pesado acompañante horizontal. El altar se ubica en la esquina opuesta del campanario, generando una tensión conceptual difícil de percibir desde algunos de los recorridos que pueda hacerse del edificio. En esta iglesia son innegables las alusiones al campanario de la capilla de Roncham, principalmente en el remate del volumen sólido y con finalización redondeada, pero dividida a la mitad y también desfasada, replicando en figura y proporción lo hecho por el arquitecto franco-suizo. Esta referencia a Le Corbusier se hace más explícita en la iglesia Santuario Señor de Muruguay, en Tarma. Aquí ya no en el campanario, sino en el techo. Este se muestra como un pesado manto que se posa imponente en los soportes verticales. No obstante, es su relación con la naturaleza y la ciudad lo que la vuelve más solvente e impactante que el referente europeo, al menos contextualmente. No se llega a comprender si se introduce al cerro colindante o si escapa de él o si simplemente le acompaña, pero la limpia conexión vuelve al techo un elemento casi divino que contacta con lo terrenal. El zócalo de piedra refuerza esta idea y es importante también la aproximación que ofrece de las calles aledañas, las que aproximan desde una cota más baja, magnificando su presencia. La planta también está influenciada en Le Corbusier, casi como haciéndole un homenaje. No hay muros rectos como en Roncham, hay muros veloces, pero también robustos como en Roncham, y los planos laterales que contienen la cruz y la campana principal de la iglesia denotan las intenciones de universalidad del edificio. Tanto en su repetición como en la ausencia de un remate potente indican intención de infinitud. Este edificio es uno de los ejemplos más sobresalientes de la arquitectura moderna regional en el país. La iglesia matriz de Tarapoto es uno de los ejemplos discretos pero fuertes que encuentra en detalles una intención de algo distinto. Diseñada por el arquitecto Félix Fernández en 1971, la iglesia responde al arquetipo tradicional de la cabaña primitiva. No hay, como en los casos anteriores, una preocupación diferencial explícita en la cobertura, ni tampoco en un ingreso dramatizado de la luz. El espacio interior se plantea como una nave a dos aguas, producto de las características convencionales del techo exterior. Sin embargo, es esa simpleza argumental la que contrasta con intervenciones un poco más caprichosas, pero sustanciales para identificar de que algo más se quiere hacer. Esto se ve primero en el campanario simétrico a doble columna con algunas protuberancias y forma piramidal. Luego en el frontón triangular que se asienta tendenciosamente diferenciado sobre el muro de piedra de la base. También el desfase de los muros en los frentes laterales para permitir el ingreso de la luz en dirección al altar. Y finalmente en la simetría de la cruz nacida de una columna ubicada en un tercio del lado derecho, pero extendiendo su brazo izquierdo sin miramientos para indicar que esa asimetría es intencional.
Al igual que en el caso de la Catedral de Huánuco, es el edificio mejor logrado en una plaza ajetreada de mayoría republicana y contemporánea. La flexibilidad que otorga la arquitectura para el culto religioso es amplia, y si bien esta se consigue a partir de una búsqueda espacial intensa que se fusiona innegablemente con el manejo de la luz y de la estructura, las condiciones que ofrece el contexto físico o meteorológico han sido fundamentales en distintas regiones del Perú, principalmente en la imagen que proyectan, pero también el espacio que consiguen, donde a veces funcionan como pretextos para ejercicios formales y sutilezas espaciales. Quizás puedan entenderse como justificaciones para ver nuevos límites de la arquitectura, como en efecto se ha hecho en otros contextos a lo largo del mundo. En el caso local, la carga se lleva principalmente a las cubiertas o a las torres donde se encuentran las campanas. La primera de inclinación por una arquitectura laminar de influencia extranjera. Y la segunda a partir de la libertad que ofrece la propia verticalidad del monumento escultórico. Particularmente sobre lo primero podría agregar que encuentra en esto una solución precisa, incluso necesaria de algo distintivo tanto para la carga ritual que implica estar en sociedades profundamente religiosas y también como respuesta directa para cuestiones climáticas. Esto dependiendo de cada lugar, como los cambios abruptos de la topografía, las intensas lluvias, el frío o el calor, según se dé en cada caso. La vivienda es un objeto universal de una praxis arquitectónica en constante renovación. Siempre lo fue, sobre todo para poder experimentar. A mediados del siglo XX evidenció ser en Perú una muestra de lo mismo. Pero eso no hizo que escape de ser un manifiesto de situaciones socioeconómicas más o menos uniformes. Y eso como reflejo de realidades que escapaban incluso de la arquitectura y de sus propios espacios geográficos. Esto se dio en sus dos vertientes principales, la vivienda unifamiliar y la vivienda de interés social. Respecto al interior del país, hay poquísimas diferencias comparado con lo que aconteció en Lima. La producción también, como es lógico, es difícilmente abarcable en su totalidad. Sin embargo, la homogeneidad de esa producción, como un reflejo histórico de quienes podían contar con el diseño arquitectónico de su núcleo básico urbano, se hace indudable de varios frentes. La vivienda unifamiliar urbana en las principales ciudades del país, como Arequipa, Trujillo, Piura o Chiclayo, tuvo amplia presencia si se remite a los principios de la arquitectura moderna. En urbanizaciones alejadas de los centros urbanos, durante la época ocupados prioritariamente por la migración de ciudades menores o del campo a la gran ciudad de cada región, y como expresión de una clase social comúnmente acomodada. Esto coloca a su arquitectura naturalmente a la vanguardia, pero también arrastrando rancias muestras de tradición. Aquí juega un rol importante quienes pudieron contar con el diseño arquitectónico de una vivienda y también el Estado, reflejando los problemas nacionales en cada región del país. La vorágine de la modernidad a partir de la creciente presencia de arquitectos formados en Perú bajo los nuevos lineamientos de la época y los medios de comunicación como las revistas que divulgaban la vanguardia del diseño norteamericano decantaron en una arquitectura casi uniforme para las edificaciones residenciales de entonces. El modelo californiano fue crucial para los lotes suburbanos de las principales ciudades del país. Hay mucho interés aspiracional en este accionar, tanto de los proyectistas como de los clientes. Las viviendas se resolvían con cierta lógica. Un programa de zonificación dispersa, de tendencia horizontal y retiros frecuentemente prominentes en los cuatro frentes, propiciaron una arquitectura que no parecía encontrar límites en sus planteamientos y que entendía que en sus posibilidades físicas las nuevas tendencias alcanzaban a la perfección. El predominio de las zonas sociales hacia los frentes principales y jardines, la amplitud de las zonas íntimas en cuanto a áreas y números de ambientes y la segregación de las zonas de servicio de no menor escala son aspectos comunes. Su mayoría todavía se piensan como objetos cuyo programa hay que resolver y cuya expresión a la vanguardia tenían que estar. Por ejemplo, la expresión arquitectónica tiene nítida influencia de, entre otros arquitectos, Frank Lloyd Wright o Richard Neutra. De primero se resalta la horizontalidad y la calidez y naturaleza del material, como la piedra o la madera, utilizados para revestimientos puntuales. Y el segundo, el juego volumétrico y los desniveles de las losas y las superficies. Son casas de aire norteamericano. Y también hay otras influencias como Marcel Breuer y Charles y Ray Eames. Algunos de los ejemplos más sobresalientes de los casos mencionados son la Casa García de 1958, diseñada por Mario Elejalde, y la Casa Verde de 1962, diseñada por Alfredo Bart, ambas en Piura,
La Casa Casinelli, diseñada en 1973, y la Casa Ganosa Virrell de 1965, diseñadas por Manuel Ángel Ganosa. Estas en Trujillo, la Casa Ita en Chiclayo, diseñada por Humberto Laya en 1970, y la Casa Lucioni, también de 1970, diseñada en Arequipa por Gonzalo Olivares. La materialidad de la piedra, el ladrillo, la madera, complementando la flexibilidad del concreto expuesto, así como los desniveles para conseguir alturas distintivas y conexiones visuales dirigidas, como en el Round Plan de Adolfo Loos, demuestran con claridad una vanguardia no menor, o cuando menos una correspondencia con la arquitectura de mediados del siglo XX en otros contextos. Existen soluciones espaciales, formales y contextuales de clara similitud entre estas obras. Hay una escuela común y que puede corresponder a la intención de modernidad también de los propietarios de estas viviendas, lo que se ha repetido incluso hasta el presente como una moda de turno. Es de resaltar también la Casa Cinelli de 1956, diseñada por Walter Weberhofer y Miguel Alvariño, en Huancayo, la que logra neutralizar la arquitectura tradicional invirtiendo el techo a dos aguas, haciéndolo imperceptible. Es en el espacio de la vivienda donde se ve que en el fondo, en las élites del país, mayor diferencia no existió. Cambiando de escala, otro de los emblemas de la modernidad regional es la residencial de la FAP en Chiclayo en 1958 de Adolfo Córdoba y Carlos Williams. Quizás el caso residencial no limeño más conocido de arquitectura moderna en Perú. En este caso, a modo de edificio, debido a la constante densificación de la ciudad, su arquitectura es más parecida a la solución vertical del tipo barra, por ejemplo, en la unidad habitacional de Marsella y Le Corbusier. Resalta en la misma tipología el edificio Virrey de Gonzalo Olivares en Arequipa del año 1967, y ambos edificios podrían considerarse como emblemas de esa tipología, manteniendo una importante delantera respecto a otros edificios desarrollados en la capital e incluso en el resto de países sudamericanos. Las soluciones de edificios en altura, como los mencionados, han servido como estrategias similares para hoteles o edificios de oficinas, lo que resalta la versatilidad de la tipología, manteniéndose en esa flexibilidad hasta la actualidad. Su carácter también universal deja pocas diferencias, aun cuando las distancias geográficas entre ciudades son ampliamente notorias. Otra vez la modernidad haciendo efectivo su allanamiento casi dictatorial de todo con lo que se topa. No existe en el caso de la vivienda colectiva en altura mayor búsqueda que se desprenda de esa situación eurocéntrica. Sin embargo, puede indicarse el uso de la celosía en el caso de la residencial de la FAP en Chiclayo como una estrategia ambiental, aunque la orientación este-oeste ya soluciona en bastante algún tipo de problema respecto al asoleamiento, por lo que podría decirse que tiene una preocupación más compositiva. Un caso distinto y pensado con un uso particular es la vía de la FAP en Iquitos, diseño del arquitecto Víctor Ramírez en 1971 y primer ganador del Hexágono de Oro. Su planteamiento urbano fragmentando la manzana tradicional a modo de una villa de casas contiguas pero aisladas y su solución arquitectónica a partir de chalets que compositivamente mezclan lo tradicional con la modernidad permiten entender que la caracterización según distintos contextos geográficos sí se dio en Perú. Claro está como una puntual excepción. En este ejemplo, las exigencias climáticas del sitio se vieron expuestas en una arquitectura de ligeros guiños globales. Los techos a dos aguas, el levantamiento respecto a la cota de la superficie y los espacios externos de cada recinto muestran intenciones de querer ser más del lugar, pero considerando algunos de los avances técnicos y creativos de la época. Relacionadas en planteamiento con la vía de la FAP en Iquitos aparecen las viviendas agrupadas. Esas son comúnmente de interés social. Son viviendas que han sido menos frecuentes en el caso de las provincias si se le compara con Lima, y esto supone la amplia necesidad en la capital por este tipo de agrupamientos, a diferencia de las otras ciudades, cuyo crecimiento horizontal aún era incipiente, o al menos no con una vorágine tan notoria como en el caso de Lima, cuya migración exigía considerables intentos de ordenamiento residencial. Sobresalen aquí el agrupamiento de viviendas en hilo, diseñado por José García Bryce en 1964, y las casas para obreros y empleados de la siderúrgica en Chimbote, en 1971, diseñado por Luis Ortiz Ceballos y Miguel Ángel Llona. La organización de ambas respecto al espacio público es similar en cuanto intentan generar una transición hacia el espacio privado. Esto por las dimensiones del lote, los que sobrepasan a la vivienda social de la actualidad. Hay en estos casos una intención de austeridad respecto a las viviendas unifamiliares modernas tradicionales, tanto en su planteamiento formal como espacial. Su apuesta sobresale considerando una arquitectura que requería una preocupación mayor sobre las relaciones espaciales y programáticas en la vivienda,
cosa que hoy en día se ve relegada por una búsqueda principalmente mercantil y productivista. Los ejemplos de los agrupamientos de vivienda social en la modernidad fuera de Lima fueron incipientes y puntuales, pero aún con todos significativos. En la vivienda unifamiliar y privada, difícilmente puede hablarse de una vivienda propia o correspondiente a cada contexto, al menos en el caso de la costa peruana, donde la similitud entre una ciudad y otra es con amplitud legible, incluso en los casos de Arequipa o Huancayo. Salvo por algunos detalles específicos, la arquitectura parte de los mismos planteamientos y consigue los mismos fines. Quizás por la coincidencia de los proyectistas o también por la homogeneidad social que respalda esa tipología, es decir, los mismos clientes con ese fin aspiracional. Podría decirse que es la arquitectura residencial de la modernidad la que no se alejaba de los planteamientos urbanos de otros lados. Por el contrario, ha mantenido una intencionalidad casi de manual respecto a los principios de la modernidad, lo que no se ha resuelto en detrimento de su calidad arquitectónica. En estos edificios podría decirse que varios de los valores de la modernidad logran su cometido, es decir, ser como la modernidad quería, aunque aislado, un objeto universal y atemporal. Existe una cantidad importante de edificios afines al movimiento moderno en las regiones de Perú, y estos tienen un valor que hay que resaltar. De hecho, su presencia hoy ya merece un reconocimiento como manifiesto de una época tal vez de mayor claridad y prolijidad proyectual en la edificación formal. Por otro lado, la diversidad tipológica entonces adquirió énfasis distintos según cada contexto o la necesidad de las ciudades, dándose casi de manera dispareja y por unos momentos de forma independiente. Por ejemplo, hay ciudades en las que resaltó la arquitectura con mayor enfoque en el paisaje, otras en el servicio y algunas en el rubro comercial o institucional. Y a partir de ahí, cada una fue abriéndose según su situación. En el sur resalta el Hospital Regional de Tacna en 1954, diseñado por el arquitecto Jorge de los Ríos, con una forma racional y planta en forma de T en la que encajan sus intenciones modulares. Pocas variaciones radicales tiene para la actualidad, sobre todo en detalles comúnmente frágiles como las coberturas para los recorridos o el remate en la quinta fachada. El Hotel Presidente en 1965 en Arequipa, diseñado por Jorge Páez y Roberto Vallejos, que varía flexible en cuanto al planteamiento organizativo y espacial, entre los usos residenciales y comerciales, también es un ejemplo importante para la época. Se trata de un edificio de 12 pisos divididos, 3 en el zócalo y 9 en una torre paralelepípeda, donde los vanos se ocultan luego una trama que emerge desde la estructura. En la década de 1960 y 70 se promovieron hoteles de turistas, y todos estos fuera de los centros históricos de las ciudades, cuya arquitectura se adecuaba más a la modernidad, resaltando los hoteles de turistas de Ica, de Moquegua, de Puno, de Chiclayo o de Huaraz, entre otros, siendo esta tipología una auténtica demostración de una arquitectura relacionada con el paisaje, resaltando sus frecuentes líneas horizontales y relaciones consensuadas con el entorno, a veces desde una imponencia marcada, como en el caso de Puno, en la isla Esteves, o con una conversación más arraigada, como en el caso del de Huaraz. Luego, cada uno de estos establecimientos se privatizó, manteniéndose la mayoría hasta la actualidad con un uso original a pesar de sus frecuentes remodelaciones. Sin embargo, en la mayoría de ellos aún puede entender o experimentarse las características racionales y modernas originales. Muchos de los cambios han sido epiteliales como para simpatizar con el turista de ahora. Las oficinas de correo son también una demostración relevante de arquitectura moderna en el interior del país, en muchos casos formando parte de los centros cívicos. Sale además desde Chiclayo o Piura el del Cusco de Víctor Raffo, diseñado en 1970. En la misma ciudad de Cusco es de resaltar el aeropuerto Velasco Astete de la oficina Arana Orrego Torres en 1966. No se puede dejar de lado el aeropuerto de Chiclayo en 1956 y el de Quito en 1973. La arquitectura de estos tres recintos resaltan en su afinidad con la arquitectura de estilo internacional, tomando la bandera de una idea de modernidad como portal de bienvenida para sus ciudades. En el departamento de Lambayeque hay dos edificios de particular relevancia. El Museo Arqueológico Nacional Brüning, diseño de Celso Pastor en 1966, y el Banco Agrario en 1958 en Chiclayo, de Otto Pollack, Manuel Húngaro y Marcelo Elejalde. Ambos edificios de carácter institucional ejemplifican prácticas formales particulares. En el primer caso, desde la resolución de un objeto abstracto y ensimismado, respondiendo directamente a las características del uso a partir de un paralelepípedo suspendido,
y calado o partido a la mitad. Y en el segundo caso, con un lenguaje más frecuente en la arquitectura residencial, pero en una escala mayor, y respondiendo con algo más de correspondencia a su contexto próximo al ubicarse en una esquina ampliamente frecuentada. Puede incluirse en este recuento el edificio del BCP de Piura de 1968, diseño de Fernando de Osma, el Centro de Rehabilitación de Manuel Ángel Ganosa en Trujillo de 1964 y el Coliseo Gran Chimú, también en Trujillo, de Walter Geberhofer, construido en 1971, entre otros edificios de carácter público e institucional que en resumen reflejan las búsquedas de la modernidad. Es importante resaltar la figura de dos arquitectos contemporáneos egresados y titulados el mismo año, que dentro de la arquitectura moderna fueron pilares fundamentales para sus respectivas ciudades, y varias de sus obras las hemos mencionado. Estos son Manuel Ángel Ganosa en Trujillo y Gonzalo Olivares Rey de Castro de Arequipa. Su arquitectura, tanto construida como proyectada, les pone en primera línea de la arquitectura nacional, incluso teniendo picos ampliamente notables en varias de sus casas, en el caso del primero, y principalmente en la iglesia de las esclavas, en el caso del segundo. Bueno, en general, la arquitectura moderna en las distintas regiones de Perú logró ir a la par con lo acontecido en Lima, sí con algunos picos bastante sobresalientes y con otros ejemplos con una preocupación mucho más reflexiva. Esto ya habla de una intención de modernidad, podríamos decir, más apropiada. No obstante, su aporte termina restringiéndose a los límites mismos de la arquitectura, no existiendo una preocupación que sobrepase al objeto que trasciende en pro de una transformación real o mayor, aun cuando sus límites de acción sean el edificio mismo. Podría decirse que estuvo íntegramente dependiente de las disposiciones de la capital, lo que se entiende por el centralismo enraizado existente en el Perú, reflejado en cuestiones educativas, ya que la mayoría, si no es que todos los edificios que hemos mencionado han sido diseñados por arquitectos formados en Lima, o económicas y políticas, donde difícilmente el producto arquitectónico sea algo distinto a lo que en la sociedad se puede ver. Son las búsquedas estilísticas de la modernidad las que primaron por encima de una intención más orientada a cada lugar o cada situación. Esto pone a la arquitectura moderna desarrollada en las regiones de Perú como un anexo de lo que se desarrolló en Lima o en el extranjero. Y por ello pone en cuestionamiento la idea de que la arquitectura de esta época se adecuó a cada situación. Evidentemente, las excepciones encontradas, donde podría resaltarse algunos ejemplos sobresalientes como el Mercado de Puno, la Iglesia de Tarma, o la Vía de la Fapa en Iquitos, entre otros más, permitieron notar un grado mayor de reflexión en la que se equilibraba las posibilidades técnicas y constructivas y los requerimientos climáticos, y también los culturales de cada sector, lo que permite descubrir el inicio de un camino alternativo cuyas posteriores búsquedas se han desarrollado de manera intermitente y generalmente errante por motivos que son necesarios esclarecer.